El caso que escucharás ahora es uno de esos relatos que te helarán la sangre. Una niña víctima de violencia en su propio hogar, pero con un sufrimiento aún más grande. Haber sido completamente ocultada de la sociedad, aislada de todos aquellos que pudieron haberle dado la ayuda que tanto necesitaba. Su dolor, no solo físico, sino emocional, pasó desapercibido hasta que fue demasiado tarde. Esta historia es un recordatorio de lo que puede pasar cuando los gritos de auxilio se ahogan en el silencio y la indiferencia. Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y hoy te traigo un caso que sacudirá tus emociones. Cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Si te impacta lo que estás por escuchar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias reales, que, aunque oscuras, deben ser contadas. La mañana del miércoles 8 de octubre de 2025, la tranquilidad habitual en Connecticut se vio interrumpida por una llamada anónima al departamento de policía local. Una mujer, visiblemente preocupada, alertó a las autoridades sobre una situación que la había dejado intranquila. Un hombre había sido visto en una zona boscosa cercana a un cementerio, recogiendo una bolsa y colocándola en la parte trasera de su vehículo. Sin embargo, lo más inquietante era lo que ocurrió a continuación. El hombre condujo hasta una casa deshabitada y dejó el bulto en el patio trasero de la vivienda. La mujer, aún perturbada por lo que había presenciado, manifestó su sospecha de que dentro de la bolsa pudiera haber un cuerpo, debido al fuerte y nauseabundo olor que se desprendía del paquete. Con esta información, los agentes de policía se dirigieron al lugar indicado, sin imaginarse que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría la historia de la comunidad de manera irreversible. Al llegar a la propiedad, los oficiales observaron que la vivienda llevaba tiempo abandonada. Los vecinos confirmaron que la casa había sido declarada inhabitable y que durante los últimos 2 años había permanecido vacía, aunque ocasionalmente era utilizada de forma ilegal por personas sin hogar. Desde el exterior, los policías podían notar signos claros de abandono: ropa dispersa, sábanas usadas, basura acumulada y trozos de papel higiénico esparcidos por el interior. Cuando los oficiales recorrieron la propiedad, llegaron hasta el patio trasero, donde encontraron un contenedor de plástico, junto a una cesta de ropa, un edredón y varias sábanas. Al abrir el recipiente, la escena fue desconcertante y perturbadora. En su interior, envueltos en bolsas de plástico, se encontraban lo que parecían ser restos humanos. Además, los agentes notaron que los restos habían sido cubiertos con un polvo blanco, probablemente con la intención de enmascarar el olor. La zona fue asegurada de inmediato y se dio aviso a los investigadores criminales y peritos forenses, quienes comenzaron el proceso de levantamiento de los restos. A partir de ese momento, las autoridades se enfrentaron a lo que sería uno de los casos más desgarradores en la historia reciente de la comunidad. El movimiento policial no tardó en llamar la atención de los residentes del sector, quienes comenzaron a congregarse en los alrededores de la propiedad, sorprendidos y consternados. Muchos afirmaban que se trataba de un vecindario tranquilo, donde rara vez se registraban hechos violentos. Ese mismo día, y como parte de las primeras diligencias, un testimonio permitió a las autoridades identificar al hombre que había sido visto trasladando el contenedor, así como a una mujer directamente vinculada con él. Eran Carla García y Jonathan Nanita. A partir de ese punto, el hallazgo dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en el inicio de una investigación que revelaría una historia marcada por el abuso, la negligencia y el silencio prolongado. Las autoridades pudieron también identificar que la víctima era una niña de 12 años llamada Jacqueline Torres García, aunque para su familia y las personas cercanas era simplemente Mimi. Nació el 29 de enero de 2012 en Farmington, Connecticut. Desde sus primeros años de vida, su familia estuvo marcada por la inestabilidad y los conflictos, una situación que se vio reflejada en los problemas legales de sus padres. Víctor Torres y Carla García, los padres de Mimi, mantuvieron una relación marcada por la violencia y las separaciones constantes, lo que dificultó la estabilidad emocional de la niña desde temprana edad. Cuando Mimi nació,
sus padres enfrentaban serias dificultades legales, lo que llevó a que tanto ella como su hermano menor fueran colocados bajo la custodia de los abuelos paternos, Patricia Delgado y Félix Osorio. Fue en el hogar de sus abuelos donde Mimi pasó una parte fundamental de su infancia, en un ambiente mucho más estable y amoroso que el que sus padres podían ofrecerle en ese momento. Los abuelos brindaron a Mimi el cariño y la seguridad que necesitaba, creando un entorno en el que pudo desarrollarse de manera feliz y saludable. Quienes conocieron a Mimi durante esos años recuerdan a una niña alegre, expresiva y cariñosa. Le encantaba bailar, tenía un gran sentido del humor y era conocida por su carácter afable. En la escuela primaria, Mimi era una niña destacada, querida por maestros y compañeros por su comportamiento ejemplar. Parecía tener una vida normal, sin nada que indicara lo trágico que sería su futuro. Sin embargo, la situación en la familia cambió cuando el padre de Mimi, Víctor, salió de prisión y retomó el contacto con sus hijos. En ese momento, comenzó el proceso para compartir la custodia de los niños. Aunque ambos padres estuvieron involucrados, fue Carla quien obtuvo finalmente la custodia de Mimi y su hermano, lo que generó una profunda preocupación en los abuelos paternos, quienes intentaron sin éxito mantener a los niños bajo su cuidado de manera permanente. Cuando Mimi regresó a vivir con su madre, Carla, su vida cotidiana dio un giro significativo. Carla había comenzado una relación con Jonathan Nanita y juntos habían formado un nuevo núcleo familiar. En la casa vivían varios niños, incluidos los 3 hijos que Carla tuvo con Jonathan, además de los 2 que ya tenía de relaciones anteriores. La casa, que en principio parecía ser un lugar común para la crianza de niños, rápidamente se convirtió en un espacio compartido por múltiples menores, lo que creó un ambiente con dinámicas complejas y tensiones constantes. Aunque desde el exterior la familia de Carla parecía tener una vida normal, sin denuncias visibles ni señales evidentes que alertaran a vecinos o conocidos sobre posibles problemas, los abuelos paternos de Mimi comenzaron a notar cambios en la relación con su nieta. Las visitas a la niña se hicieron cada vez menos frecuentes, y cada intento por comunicarse con ella o visitarla encontraba excusas diversas. Carla aseguraba que Mimi no quería hablar con ellos ni con su padre. Con el paso del tiempo, el vínculo entre Mimi y su madre se fue deteriorando aún más. Mientras la niña asumía su rol como hermana mayor en la casa, cuidando de los niños más pequeños, el ambiente dentro del hogar se volvía cada vez más tenso y rígido. Jonathan pasó a ocupar una figura de autoridad dominante dentro de la casa, y su relación con Mimi, como se revelaría más adelante en la investigación, estuvo marcada por episodios de gran tensión y castigos severos. A esta complicada dinámica se sumó la presencia intermitente de Jacqueline García, la hermana de Carla y tía de Mimi. En distintos periodos, Jacqueline vivió con la familia y compartió el mismo espacio que la niña. Lamentablemente, su llegada no resultó en un cambio positivo para Mimi. Con el tiempo, se establecería que Jacqueline fue testigo directo de las difíciles circunstancias por las que la menor pasaba dentro del hogar. El vínculo entre Mimi y su madre, Carla, continuó deteriorándose con el paso del tiempo. Mientras tanto, el entorno en el hogar se volvía cada vez más restrictivo y controlador. Sin embargo, esta situación no mejoró las tensiones dentro de la casa. A medida que Jonathan se consolidaba como una figura autoritaria en el hogar, la relación entre él y Mimi se tornó cada vez más conflictiva. Según la investigación que más tarde se llevaría a cabo, la relación entre Mimi y Jonathan estuvo marcada por situaciones de tensión, humillación y castigos severos. A lo largo del tiempo, la niña comenzó a ser aislada cada vez más de su familia y de sus círculos sociales. En lugar de ser cuidada y apoyada, se encontró atrapada en un ambiente lleno de control y castigos sin justificación, lo que afectó su bienestar emocional y físico de manera drástica. Por su parte, Carla, aunque estaba al tanto de las tensiones en la casa, permitió que este tipo de dinámicas continuaran. La figura de autoridad de Jonathan en el hogar se fortaleció, y la situación en la casa se volvió cada vez más insostenible para Mimi. Su madre, en lugar de protegerla, permitió que la niña sufriera el abuso y las malas condiciones dentro del hogar,
contribuyendo así al aislamiento y al sufrimiento de su hija. A medida que pasaba el tiempo, el contacto de Mimi con su familia paterna se volvió cada vez más limitado. Los abuelos paternos y su padre seguían intentando mantener algún tipo de relación con ella, pero sus esfuerzos fueron sistemáticamente bloqueados. Las visitas se hicieron cada vez más escasas, y cada intento de ver o hablar con Mimi encontraba excusas cada vez más vagas y contradictorias. Carla aseguraba que su hija no quería comunicarse con ellos, ni con su padre, lo que generaba una creciente preocupación y frustración en la familia paterna. Sin embargo, este cambio en la comunicación no pasó desapercibido. A medida que la niña se distanciaba aún más de su familia, la preocupación de sus abuelos y su padre crecía, pero nada parecía alterar el silencio que se había instaurado en torno a ella. Mientras tanto, la situación dentro de la casa se mantenía oculta. Mimi comenzó a quedar completamente aislada del mundo exterior. La falta de contacto regular con familiares, docentes y cualquier otra persona ajena al núcleo doméstico permitió que lo que ocurría dentro de la casa permaneciera en las sombras. Nadie fuera de ese hogar tenía conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo, y las señales de alarma no fueron lo suficientemente fuertes como para activar una intervención por parte de las autoridades. En junio de 2024, Carla tomó una decisión clave que marcaría un quiebre definitivo en la vida de Mimi. Presentó la documentación necesaria para retirar a su hija de la escuela primaria en la que estaba inscrita. A partir de ese momento, la niña dejó de tener contacto cotidiano con sus maestros, compañeros y el personal escolar, quienes hasta entonces habían sido parte de su rutina diaria y una vía natural de supervisión. La desaparición de Mimi del sistema escolar no solo impidió que sus circunstancias fueran verificadas, sino que también contribuyó a su completo aislamiento. Meses después, en agosto de 2024, Carla realizó otro trámite similar, informando que Mimi recibiría educación en el hogar durante el ciclo académico 2024 a 2025 y que su nueva dirección estaría en otra ciudad. Con este simple acto administrativo, la niña desapareció completamente del sistema educativo formal. La familia paterna, ya preocupada por la falta de contacto, quedó sin ningún medio formal para confirmar el bienestar de Mimi. La excusa de que ella estudiaba desde casa y se encontraba con otros familiares fuera del estado pareció ser suficiente para justificar la ausencia de la niña. A partir de este momento, Mimi quedó completamente fuera del radar de las autoridades escolares y familiares. No hubo registros escolares ni evaluaciones presenciales que permitieran verificar su estado de salud o su bienestar. Para la familia paterna, este fue un punto de inflexión crucial, pues el contacto con Mimi se volvió prácticamente inexistente. Las explicaciones que recibían de Carla se volvieron cada vez más vagas y poco creíbles. En enero de 2025, el Departamento de Niños y Familias de Connecticut intervino tras recibir inquietudes relacionadas con el entorno familiar de Mimi. A raíz de estas preocupaciones, la agencia decidió realizar una videollamada para verificar el estado de la niña. Durante esa comunicación, Carla presentó a otra niña, haciéndola pasar por Mimi. La videollamada fue verificada como válida, y el caso fue cerrado sin que se realizara una visita presencial o un seguimiento adecuado. La falta de una verificación en persona y la insuficiencia de la investigación en ese momento permitió que Mimi siguiera invisible para el sistema. Las autoridades aceptaron la versión de Carla sin cuestionarla y cerraron el caso, dando por sentado que la niña estaba bien, a pesar de la creciente preocupación de los abuelos paternos y el padre. Esta intervención fallida del Departamento de Niños y Familias fue una de las piezas clave en el encubrimiento de lo que estaba ocurriendo dentro del hogar de Carla. Con la escuela fuera de escena y sin una supervisión efectiva por parte de las autoridades, Mimi quedó completamente aislada del resto del mundo. Nadie, ni familiares ni profesionales externos, tuvo acceso a su vida en ese momento. Mientras tanto, Carla y Jonathan seguían con la farsa de que Mimi estaba bien, continuando con la vida cotidiana de la familia, mientras la niña sufría en silencio. Mientras tanto, dentro de la casa, la situación de Mimi se volvía cada vez más insostenible.
La niña fue sometida a un abuso físico constante, castigos extremos y una negligencia prolongada, todo ello sin que nadie pudiera intervenir para detenerlo. Mimi pasó largos periodos confinada, aislada de los otros niños y limitada en sus movimientos. Las restricciones sobre ella eran severas, y los castigos que recibía se volvían cada vez más crueles. Uno de los métodos más recurrentes de castigo era la privación de alimentos, que se aplicaba durante largos periodos como forma de control. Mimi fue sometida a estos castigos con una frecuencia alarmante, lo que agravó aún más su estado físico y emocional. A pesar de que se encontraba en condiciones cada vez más indignas, sin atención médica ni cuidados básicos, la situación pasó desapercibida por completo, ya que la niña no tenía contacto con el mundo exterior ni con personas que pudieran alertar a las autoridades. En medio de todo esto, Jacqueline, la tía de Mimi, convivió con la familia en varios momentos. Ella fue testigo directo del deterioro físico y emocional de la niña. Jacqueline observó cómo Mimi era restringida, cómo se le negaba comida y cómo vivía en condiciones deplorables, sin recibir la atención que necesitaba. A pesar de ser consciente de la gravedad de la situación, Jacqueline no hizo ninguna denuncia ni solicitó ayuda para intervenir y proteger a su sobrina. Los nombres de Carla García y Jonathan Nanita pasaron a ocupar el centro de la escena. Además, la policía también puso sus ojos en Jacqueline García, la hermana de Carla. El domingo 12 de octubre, tras recibir información clave durante la investigación, agentes de la policía se dirigieron al domicilio de Carla para arrestarla. Ese mismo día, también fue detenida Jacqueline, la hermana de Carla, quien estaba implicada en el caso por su rol como testigo y partícipe pasiva del abuso hacia Mimi. Ambas fueron puestas bajo custodia y acusadas de la desaparición y muerte de Jacqueline Mimi Torres García. Mientras tanto, las autoridades informaron que continuaban buscando a Jonathan, la expareja de Carla, quien era una figura clave en la investigación desde las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. La captura de Jonathan no tardó mucho. Al día siguiente, el lunes 13 de octubre, fue localizado y arrestado por la policía estatal. Las imágenes de su detención, con él siendo escoltado por agentes desde el departamento de policía hasta una patrulla, comenzaron a circular rápidamente por los medios de comunicación, lo que reforzó la percepción pública de que el caso había alcanzado un punto sin retorno. My face. I can't feel my face. I'm bleeding. Hold on. What's your name? Jonathan. Jonathan what? Nanita. No, it's not. What is it? Jonathan Nanita. It's Jonathan Nanita, I swear. Ah! Want to pull it out? Ah! Hey, drag him to you. Ah! Drag him to you. Ah! 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 Roll to me. Sit up. Ah! Yeah, I'll call this guy right now. Ah! Just use that. Ah! Come here. Let me see your face. We'll call medics. Con los tres adultos bajo custodia, la atención se trasladó a los tribunales. El martes 14 de octubre, Carla, Jacqueline y Jonathan comparecieron por primera vez ante un juez, enfrentando cargos graves relacionados con la desaparición y la muerte de Mimi. Las fianzas impuestas fueron una clara indicación de la gravedad de los cargos: $5 millones para Carla y Jonathan y $1 millón para Jacqueline. En la audiencia inicial, los tres se declararon no culpables de los cargos en su contra. Sin embargo, este primer encuentro en los tribunales no aportó claridad sobre lo sucedido. Al contrario, dio inicio a una etapa cargada de versiones contradictorias, acusaciones cruzadas y relatos que no coincidían entre los detenidos. Cada uno de los acusados comenzó a construir su propia versión de los hechos, intentando desvincularse de las responsabilidades y trasladar la culpa a los demás. Mientras tanto, la investigación continuaba y el caso se complicaba cada vez más. A medida que los investigadores profundizaban en las declaraciones y las pruebas, comenzaron a surgir inconsistencias evidentes.
ninguno de los detenidos asumió completamente la responsabilidad de lo ocurrido, pero todos admitieron, en diversos grados, que Mimi había sido sometida a un patrón continuo de abuso y negligencia. Las versiones de los acusados no coincidían, pero sus relatos revelaron una verdad aterradora. Mimi fue víctima de un abuso constante y extremo que finalmente terminó con su vida. Las audiencias judiciales continuaron con los 3 detenidos declarando versiones contradictorias de los hechos. Carla fue la primera en ofrecer un relato. Admitió haber maltratado a su hija, pero negó ser la responsable directa de su muerte. Según su versión, la principal agresión la había infligido Jonathan. Carla relató que Mimi había sufrido una fuerte caída tras una discusión ocurrida cuando ella estaba embarazada, y que luego Jonathan la habría golpeado y arrojado por las escaleras. Carla aseguró que, después de este incidente, su hija quedó gravemente herida, pero sostuvo que no intervino por miedo a Jonathan. Dijo no haber vuelto a ver a Mimi con vida, y sostuvo que no sabía qué había hecho Jonathan con la niña. Jonathan, por su parte, rechazó las acusaciones de Carla. Negó haber causado la muerte de Mimi y afirmó que no sabía dónde se encontraba la niña cuando fue interrogado. En sus declaraciones iniciales, intentó desvincularse de lo sucedido, sugiriendo que Carla debía ser quien respondiera por la desaparición de la menor. Incluso llegó a asegurar que tenía la intención de entregarse voluntariamente para limpiar su nombre, aunque sus palabras fueron desmentidas por los hechos posteriores. Por su parte, Jacqueline ofreció una versión que añadió una nueva capa de gravedad al caso. Reconoció haber convivido con la familia y haber sido testigo de un patrón continuo de abuso y negligencia hacia su sobrina. Describió cómo Mimi era confinada, atada y privada de alimentos, y afirmó que la niña intentó escapar en más de una ocasión, sin éxito. Aunque Jacqueline admitió haber presenciado las condiciones extremas en las que vivía Mimi y que la niña estaba en peligro, ella aseguró no haber participado directamente en los hechos que llevaron a la muerte de la menor. El cuerpo de Mimi presentaba una delgadez severa, consecuencia directa de una desnutrición prolongada. Según el informe médico forense, el estado físico de la niña no era resultado de la descomposición, sino de una inanición extrema que había sufrido en vida. Mimi pesaba apenas entre 11 y 12 kilos al momento de su fallecimiento, un peso propio de un niño muy pequeño, no de una niña de 12 años, lo que dejaba claro que había sido privada de alimentos de forma cruel y sistemática. Los estudios forenses también revelaron que la muerte de Mimi no había sido reciente. La niña llevaba meses fallecida, y según las conclusiones preliminares, se estimó que su deceso ocurrió entre los meses de septiembre y octubre de 2024, durante el tiempo en que aún vivía en la ciudad de Farmington, Connecticut. La causa de la muerte fue determinada oficialmente como homicidio por abuso infantil fatal, específicamente debido a la inanición. Este hallazgo desmontó la versión que los detenidos intentaron ofrecer, al mostrar que la niña no había muerto de manera accidental ni repentina. Su fallecimiento fue el resultado de un proceso prolongado de abuso y maltrato, donde la negligencia y la privación de alimentos jugaron un papel central. Además, el hecho de que Mimi no hubiera recibido atención médica ni se hubiese reportado su desaparición reforzó la conclusión de que hubo una intención deliberada de ocultar su situación. Una vez que Mimi falleció, comenzó una fase aún más perturbadora en el encubrimiento de su muerte. Según lo que se pudo reconstruir durante la investigación, Carla y Jonathan tomaron la decisión consciente de ocultar el cuerpo de la niña en lugar de reportar su fallecimiento a las autoridades. Tras la muerte de Mimi, el cuerpo fue transportado al sótano de la vivienda, donde permaneció allí durante varios meses. Durante todo este tiempo, la vida dentro de la casa continuó con aparente normalidad. Carla, Jonathan y los otros niños siguieron habitando el lugar, mientras que el cadáver de la niña permanecía oculto, sin recibir sepultura ni atención médica alguna. A medida que el tiempo pasaba, el olor causado por la descomposición se hizo cada vez más intenso, lo que llevó a la familia a abandonar la vivienda en un intento por disimular el hedor. Carla, Jonathan y los otros niños comenzaron a alojarse en hoteles y casas de conocidos,
pero el cadáver de Mimi continuó en la casa sin ser enterrado ni dispuesto de manera adecuada. Sin embargo, a pesar de esta mudanza, la muerte de la niña seguía siendo un secreto. Mimi continuaba figurando como viva ante las autoridades, ya que la farsa de que estaba estudiando en casa o viviendo con otros familiares continuaba siendo mantenida. Meses después, cuando Carla y Jonathan se mudaron a New Britain, decidieron trasladar el cuerpo de Mimi. Según la reconstrucción de los hechos, el cadáver de la niña fue colocado en bolsas plásticas y transportado en un vehículo hasta una zona cercana a un cementerio. Allí, el cuerpo fue mantenido oculto durante un tiempo, hasta que finalmente el contenedor con los restos de Mimi fue llevado hasta el patio trasero de una casa abandonada en la calle Clark, un lugar que sería clave en el hallazgo final del cuerpo tras la llamada anónima. El ocultamiento del cuerpo no fue un acto impulsivo ni aislado. Fue una serie de decisiones conscientes, tomadas de manera deliberada a lo largo del tiempo, que permitieron que la muerte de Mimi permaneciera invisible para el sistema y para la sociedad. Solo cuando alguien decidió hablar, el silencio finalmente se rompió y la verdad comenzó a salir a la luz. A medida que la investigación avanzaba, el caso de Mimi se expandió más allá de los cargos relacionados con su muerte. Los investigadores comenzaron a revisar documentos y registros, lo que reveló una serie de irregularidades vinculadas al periodo en que la niña ya había fallecido, pero seguía siendo registrada como viva ante distintas agencias gubernamentales. En un giro más perturbador, Carla y Jonathan enfrentaron cargos adicionales por fraude, relacionados con la obtención indebida de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, por sus siglas en inglés. Ambos habían presentado información falsa para continuar recibiendo ayuda económica, incluyendo a Mimi como parte del núcleo familiar, aunque ella ya había muerto. La investigación determinó que Carla había solicitado la continuidad de los beneficios, a pesar de que Mimi ya no estaba viva. Presentó formularios falsos en los que se omitió la información sobre quiénes vivían realmente en la casa. Por su parte, Jonathan también declaró falsamente estar en situación de calle durante un periodo en el que vivía con la familia. Además, se descubrió que ambos compartían y utilizaban de forma cruzada las tarjetas de asistencia, lo que fue considerado una práctica fraudulenta. Estos nuevos cargos, además de los relacionados con la muerte de Mimi, reforzaron la percepción de que el encubrimiento de su muerte no solo fue limitado al ocultamiento del cuerpo. También involucró una serie de acciones destinadas a mantener la apariencia de normalidad administrativa mientras, en realidad, la niña había muerto. Los investigadores no solo enfrentaron la responsabilidad de exponer la negligencia de los adultos responsables, sino que también comenzaron a descubrir el alcance de la falsificación y el fraude involucrado en el caso. El proceso judicial por la muerte de Mimi continuó, y Carla y Jonathan enfrentaron cargos graves, entre ellos asesinato con circunstancias especiales, conspiración, disposición indebida de un cadáver, manipulación de pruebas y crueldad intencional contra un menor. Jacqueline, por su parte, fue acusada de privación ilícita de la libertad, riesgo de lesiones a un menor y crueldad intencional, debido a su papel como testigo y partícipe pasiva del abuso hacia Mimi. Las audiencias judiciales subsecuentes confirmaron que el caso seguiría abierto durante un largo periodo. Mientras tanto, las órdenes de arresto y parte de la evidencia permanecieron selladas, lo que alimentó aún más el debate público y la exigencia de responsabilidades, no solo penales, sino también institucionales. Este caso reveló una cadena de fallas tanto a nivel familiar como institucional, especialmente en lo que respecta a la supervisión del Departamento de Niños y Familias. La falta de una intervención adecuada, la validación de documentos falsos y la ausencia de una verificación en persona sobre el estado de Mimi permitieron que la niña permaneciera invisible durante un largo tiempo. Para la familia paterna, la muerte de Mimi no solo fue el resultado del abuso sufrido en su hogar, sino también de la cadena de fallas que impidieron que alguien interviniera a tiempo. Tras la detención de los implicados, los representantes legales de la sucesión de Mimi iniciaron los pasos para presentar una demanda civil contra el estado de Connecticut. La demanda señalaba presunta negligencia del Departamento de Niños y Familias, debido a la falta de controles presenciales,
el cierre prematuro de investigaciones y la validación errónea de una videollamada en la que otra niña fue presentada como Mimi. El reclamo solicitaba una indemnización millonaria, argumentando que si se hubieran realizado las verificaciones adecuadas, la situación de la niña podría haber salido a la luz antes de su muerte. El caso también revivió el debate público sobre la supervisión estatal, la educación en el hogar y los mecanismos de protección infantil, especialmente en contextos de disputas familiares y custodia. La comunidad, conmovida por lo sucedido, impulsó iniciativas para mantener viva la memoria de Mimi. Frente al lugar donde fue hallado su cuerpo, se creó un memorial improvisado, el cual se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían rendir homenaje a la niña. Con el tiempo, surgió la propuesta de erigir un monumento permanente en un parque cercano, como símbolo de recuerdo y advertencia sobre lo que ocurre cuando el abuso es ignorado y el silencio prevalece. Para el padre de Mimi y sus abuelos, este homenaje tenía un profundo significado. No solo se trataba de honrar la memoria de la niña, sino de asegurarse de que su historia no quedara reducida a un expediente judicial. Querían que su nombre se convirtiera en un recordatorio constante de lo que ocurre cuando el abuso pasa desapercibido y cuando aquellos que deberían proteger a los más vulnerables fallan. Si te ha conmovido esta historia y quieres conocer más casos como el de Mimi, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. De esta manera, podrás seguir conociendo historias impactantes, reales y que nos hacen reflexionar sobre la importancia de la justicia y la protección de todos. Además, déjanos un comentario diciendo desde dónde nos sigues. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.